Entonces vamos a continuar con la con la entidad de intermediación financiera que nos toca, que es la entidad de fomento a la vivienda. Otra vez, primero dense un minutito para poner su nombre en el chat grupal, ¿no? Y podamos contabilizar totalmente la asistencia. Bueno, entonces nos toca hablar de las entidades de fomento a la vivienda, ¿no? Y de manera, digamos, introductoria tenemos que señalar y reconocer que no existen ya muchas en nuestro medio, ¿verdad? En la actualidad son muy escasas y podemos citar dos ejemplos como La Paz FB y la promotora FB. Esta sí tiene, digamos, su central acá en Cochabamba, ¿verdad? En la Avenida Heroínas, ¿no? Y, digamos, tiene presencia nacional además, ¿no? Y es una de las pocas entidades de fomento a la vivienda que quedan. No, las entidades de fomento a la vivienda, eh, antes, hace algunos años, no se denominaban entidades de fomento a la vivienda, sino se llamaban mutuales, ¿no? Mutual la promotora, mutual la paz. Y luego han mutado a este tipo, digamos, de entidad de intermediación financiera que se denomina EFB o entidad de fomento a la vivienda, ¿no? Y están dirigidas a, mediante su participación en el sistema financiero, eh, promover o incentivar, ¿no? En todo caso, a la consecución de la vivienda por parte de las personas que carecen de bien patrimonial en el país. Y esto es una vez más eh, una actividad que coadyuva con uno de los fines del Estado, ¿verdad? Y que, digamos, se establece en el artículo, es para ejercer el derecho a la vivienda digna que se establece aquí en el artículo 19, inciso o parágrafo primero, en el que señala que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. Entonces, si toda persona tiene derecho, ¿verdad? El Estado, mediante sus instituciones, tiene la obligación o el deber de tomar medidas para asegurar el ejercicio de este derecho. No, sino para qué está en la Constitución, pues, ¿no? De una vez que lo saque. Ahora, como señala el parágrafo segundo, el Estado en todos sus niveles promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural, ¿no? Entonces, el, una de las medidas para cumplir ese mandato constitucional es mediante esta ley, ¿no? Crear este tipo societario de las entidades de fomento a la vivienda, ¿no? O entidades financieras de vivienda, ¿no? Con un capital pagado social de 2 millones de unidades de fomento a la vivienda, una vez mucho más bajo que lo que se requiere para constituir un banco múltiple o una banca PIB, ¿no? Entonces, medio que incentiva al Estado también a mediante esta ley o mediante esos requisitos, a que se constituyan estos tipos de entidades financieras de vivienda, ¿no? Pero eh, en el ejercicio de su actividad económica son muy limitadas, ¿no? Y por eso el, las entidades financieras de vivienda son tan escasas y además ya están tendiendo a desaparecer, ¿no? Por, por estar así digamos, limitadas por ley a, a dedicarse solamente a prestar para un rubro, ¿verdad? Y otra de las medidas que establece el Estado
digamos, para cumplir con ese mandato constitucional, ¿verdad? Del artículo 19, es que, digamos, se establece también el préstamo de vivienda social. Y en este préstamo de vivienda social también participan, pues, o sea, también lo otorgan las otras entidades de intermediación financiera, pero también las entidades financieras de vivienda. Entonces, estas entidades de fomento a la vivienda o entidades financieras de vivienda, lo que hacen es estar exclusivamente dirigidas sus actividades o sus operaciones activas a préstamos para la consecución de esta clase de bienes. O sea, eh, para que, para cumplir justamente este punto, ¿verdad? Para que personas que carecen de este bien patrimonial lo consigan personas o familias, ¿no? Mediante esta clase de créditos y de entidades de intermediación financiera, con características obviamente en el contrato especiales, como aquellas que señala que el único bien al que pueden recurrir al momento del remate es el bien eh, que se está comprando con el dinero del banco, que va a ser hipotecado desde el primer momento, ¿no? A nombre de la entidad financiera de vivienda. ¿No? Son aquellas que se consideraban mutuales y se conforman bajo una forma societaria peculiar que no es ni una sociedad anónima ni una SRL, es una entidad de fomento, ¿no? Entonces, no cumple con las obligaciones que establece el derecho privado en el Código de Comercio, ¿verdad? Para conformar este tipo de sociedades. Y es así que es Fundempresa, ¿verdad? Fundempresa quien establece los requisitos para conformar una entidad financiera de vivienda. Ahora vamos a ver las características que le impone la Ley 393. Tiene por objeto prestar servicios de intermediación financiera con especialización en préstamos para adquisición de vivienda. Pero cuando hablamos de operaciones pasivas, o sea, de recibir dinero, reciben bajo todo denominativo, ¿verdad? Depósito a plazo fijo, cuenta de ahorros, caja de ahorros, cuenta corriente. Incluso hay un sorteo, ¿verdad? De la promotora, el DPF sobre ruedas, ¿no? Depositas $4.500 y tienes una posibilidad de ganar. Y ¿qué es lo que financian con sus operaciones activas? Son proyectos que tienen que ver con viviendas unifamiliares, ¿verdad? Con bienes inmuebles destinados al hábitat, a la vivienda de una persona o de una unidad familiar. Proyectos de construcción de vivienda o de varias unidades familiares, ¿no? Pero destinados siempre a la vivienda. Y como señala, dice proyectos de construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar, compra de terrenos, refacción, remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas individuales o en propiedad horizontal y otorgamiento de microcréditos para vivienda familiar y para infraestructura de vivienda productiva, ¿no? Entonces, ¿no? El, no solamente se limita, digamos, a prestar para la adquisición, ¿no? Sino que si tengo una casa y la quiero refaccionar, si tengo un lote y quiero construir en dicho lote una casa o una vivienda, no quiero remodelar o ampliar o mejorar, también puedo recurrir a la entidad financiera de vivienda o de fomento a la vivienda. Porque dentro de sus características el artículo 247 así lo establece. Así no diría solamente para la adquisición mediante compra o compraventa de un bien inmueble, destinado a la vivienda, obviamente, ¿no? Y dice, además, microcréditos para vivienda familiar y para infraestructura de vivienda productiva, ¿no? Vivienda productiva es la vivienda que tiene una actividad en la que funciona una actividad económica, ¿verdad?
Como por ejemplo, hay viviendas que son panaderías, ¿verdad? Hay viviendas que son limpiezas, hay viviendas que son carnicerías, hay viviendas que abajo tienen, no sé, tienda, ferretería o funciona un taller, ¿verdad? Entonces, eh, también se puede otorgar microcréditos, ¿verdad? Para la infraestructura de esta vivienda productiva. Y no es lo mismo que decir, digamos, crédito de vivienda comercial que llamar vivienda productiva, ¿verdad? Porque la vivienda comercial eh, o el crédito de vivienda comercial tiene el denominativo de comercial por el interés más alto que el de vivienda social, ¿verdad? Es una operación no de vivienda social, sino de vivienda comercial, no para el banco, ¿verdad? No se refiere a esta clase de viviendas productivas, que es la que tiene una unidad económica dentro de la vivienda, pero sigue siendo la vivienda unifamiliar, ¿no? Ahora también dice que realiza operaciones de arrendamiento financiero habitacional. ¿Y qué es el arrendamiento financiero habitacional o el arrendamiento financiero, digamos, en términos generales, ¿no? Eso seguramente ya lo han visto también en lo que es derecho civil de contratos, ¿no? Seguramente ya lo han debido ver, pero vamos a recapitular o en todo caso a recordar un poquito, ¿verdad? Lo que es este arrendamiento financiero, ¿no? El arrendamiento financiero, también llamado leasing financiero, a ver, eh, es básicamente un contrato de administración de un bien, ¿no? ¿Qué quiere decir administración? Que lo voy a ocupar, ¿verdad? Voy a hacer uso, ¿verdad? Voy a disfrutar voy a hacer propios los frutos que produzca ese bien, ¿verdad? La administración de ese bien. Entonces, pero el arrendamiento, ¿verdad? Quiere decir también que por la administración de ese bien, yo voy a pagar una cuota mensual, por ejemplo, ¿verdad? Como el arrendamiento es como sinónimo de alquiler, ¿verdad? Voy a pagar una cuota de arrendamiento por la administración de ese bien, ¿no? Pero cuando hablamos de arrendamiento financiero, estamos hablando de ese contrato de administración con una opción de compra final, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que digamos, yo contrato el arrendamiento y la administración no siempre es de un bien inmueble, ¿verdad? Puede ser de un bien mueble también o de un mueble sujeto a registro. Pero cuando decimos arrendamiento financiero habitacional, estamos refiriéndonos a un bien inmueble dedicado exclusivo o cuyo destino sea la vivienda o familiar o personal, ¿no? Ahora, este arrendamiento financiero, ¿verdad? Como contrato de administración y que además tiene un canon de arrendamiento, tiene también una característica que es especial, que digamos tú contratas el arrendamiento financiero por 5 años y esos 5 años cada mes vas pagando una cuota de arrendamiento, ¿verdad? Como un alquiler, ¿no? Este arrendamiento financiero por administración del bien, entonces mediante este arrendamiento financiero, esos pagos que tú haces como digamos cada mes, ¿verdad? Como tu cuota de arrendamiento o de alquiler, se toman a cuenta todos los pagos que has hecho durante esos 5 años para que tú tengas la posibilidad de adquirir el bien inmueble, la propiedad del bien inmueble, por el pago del saldo nada más, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los pagos que tú has realizado mediante duraba el contrato de arrendamiento. O sea que, digamos, eh, es como ir pagando a cuenta y al final del tiempo del contrato tú tienes que pagar el saldo para hacerte de la propiedad del bien que se te ha otorgado en arrendamiento financiero. Pero si no tienes al final de los 5 años, en este caso, el dinero, ¿verdad? Para poder cancelar el saldo y hacerte la propiedad, entonces no hay ningún problema ni ninguna sanción o multa, sino que solamente se anula la posibilidad, digamos, de adquirir el derecho propietario y tus cuotas de arrendamiento quedan consolidadas, ¿no? A favor del propietario como canon así de alquiler o de arrendamiento.
por el tiempo que has administrado el bien y nada más, ¿no? O sea, bien pagado, ¿no? Pero si tienes el dinero para completar el saldo, entonces puedes comprar. Lo que quiere decir que el arrendamiento financiero solo es un contrato de administración con posibilidad de compra futura, ¿no? Ese es el arrendamiento financiero, ¿no? Que no es lo mismo que el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso es un contrato también de administración, pero el fideicomiso no tiene eh, posibilidad de compra al final, ¿no? Esa es la diferencia principal. Entonces, ese tipo de arrendamientos financieros habitacionales también tienen la posibilidad o la atribución de contratarlos las entidades financieras de vivienda, ¿no? Y entre sus limitaciones y prohibiciones, señala que no puede otorgar créditos con destino distinto a la vivienda o relacionado a la vivienda por más del 25% del total de su cartera de crédito, ¿no? Entonces, la ley a esta sí, a este tipo de entidad de intermediación financiera sí le faculta a otorgar créditos con destino distinto a la vivienda, pero solamente hasta un límite del 25% del total de su cartera de créditos, o sea, del total de los créditos que se va a proyectar para una gestión, solamente hasta el monto que ocupe el 25% puede ser destinados a préstamos que no tengan que ver con la vivienda. Y tiene otras limitaciones de carácter netamente económico, como realizar operaciones de alto riesgo en mercados especulativos y otras que la ASFI así le impongan, ¿no? Y por último, también tenemos que señalar que las entidades de fomento a la vivienda, ¿no? Eh, se encuentran en proceso de desaparición porque tienen la posibilidad de transformarse, ¿no? En, en banca privada, ¿no? Aquí vamos a revisar en la ley, ¿no? Acá está. Aquí. Bueno, establece la norma, ¿no? Que estas entidades financieras de vivienda se pueden volver bancos, bancas múltiples, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve a una de este tipo de sociedades, ¿verdad? El funcionar como entidad de fomento a la vivienda, si estás muy limitado, pues, en los servicios financieros, ¿verdad? Por lo menos en las operaciones activas, ¿no? Y en cuanto a las operaciones pasivas, sí puedes recibir todo tipo de ahorros, ¿verdad? Pero podrías obtener mucha más utilidad si prestarías para otros conceptos. Así que el, por eso está en proceso de desaparición, ¿verdad? Para constituir bancas múltiples, para poder ofrecer la más amplia gama de servicios financieros a la más amplia gama de clientes o de usuarios financieros, ¿no? Y ese es digamos, lo que, esa es una diferencia muy grande y que reporta también mucha utilidad, pues, ¿verdad? Porque no todos los préstamos son de vivienda. Tal vez un porcentaje, no, tal vez un porcentaje, pero no muy significativo, ¿verdad? Porque existen muchos otros créditos, ¿no? Como los créditos productivos, los créditos personales, los créditos de consumo, los créditos de viaje, los créditos para adquirir vehículos, ¿verdad? ¿No? Los créditos institucionales, ¿no? Y otros que hacen que la entidad de intermediación financiera obtenga cada vez más y más utilidad, ¿no? Lo que no pasa cuando eres una, eh, una EFB, porque ahí, digamos, estás limitado solamente a prestar tu dinero para ese objeto
adquisición, refacción, remodelación, ¿no? De vivienda. Entonces, obtienes mucha menos utilidad que, que la banca múltiple. Pero en contrapartida, ¿verdad? Y en defensa de este tipo de entidad de intermediación financiera, tus préstamos están mucho más asegurados, ¿no? Porque en la banca múltiple, eh, a préstamos personales y hasta cierto monto, hasta pueden prestarte a sola firma con garantía personal. Y cuando tú incumples, recién van a intentar averiguar qué bienes tienes. Y si no encuentran, no te van a poder rematar nada. ¿No? Te mandarán a central de riesgo todo, pero en definitiva no te van a poder rematar nada. ¿No? Y el banco va a haber, además de gastado tiempo, haber gastado más dinero en los abogados externos que realizan los procesos de recuperaciones hasta el momento de mandar a un cliente a central de riesgos o recuperar mediante el remate o el pago en efectivo, ¿no? Una vez concluido el proceso. Entonces, estas entidades financieras de vivienda tienen la ventaja en que sí o sí tienen una garantía real constituida con hipoteca, que es el bien que están comprando, el bien que están refaccionando, el bien que están modificando, que es un bien inmueble, ¿verdad? ¿No? Entonces, al momento de otorgarte el préstamo, ya está constituida la hipoteca a favor de la entidad financiera de vivienda, lo que hace mucho más elevado el índice de recuperabilidad de los créditos en caso de incumplimiento, ¿no? Le llevas a remate ese bien, el mismo bien que has comprado o para el que le has prestado dinero. Y no tienes que estar como los otros bancos buscando digamos, las acreencias y el patrimonio que pueda tener el deudor y sus garantes, en lo que también se gasta tiempo y dinero. Y entonces hemos concluido esta lección número 3. Eh, ahí finaliza. Si tienen alguna duda o tal vez podemos ampliar algo referente a lo que se acaba de hablar a las CFDs, entonces está bueno si comentan o preguntan en este momento para que podamos resolver o comentar. Doctor, Sí, ¿me podría un poquito aclarar esto que dijo del fideicomiso? La verdad que no lo llegué a captar bien. el arrendamiento financiero o leasing financiero y la diferencia que tiene con el fideicomiso. Bueno, Eso, doctor, son dos contratos, diferencia. sí, eh, que se hacen con las entidades de intervención financiera, ¿verdad? Pero digamos, el arrendamiento financiero o el leasing financiero es como un alquiler, ¿verdad? ¿No? Que contratas con la entidad, ¿verdad? Un arrendamiento, ¿verdad? Te dan la administración de un bien inmueble, ¿no? Y tú lo administras, vives ahí, ¿verdad? Le sacas frutos, todo, y vas pagando, digamos, lo que dura el contrato de arrendamiento financiero. Por ejemplo, 5 años, ¿no? Al cabo de este tiempo, tú tienes la posibilidad dentro de un plazo establecido para aportar un monto que es el saldo, ¿verdad? Que llegaría a ser el saldo, para comprar el bien, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de adquirir el derecho propietario del bien que estaba en arrendamiento financiero o en alquiler, ¿no? Entonces, el arrendamiento financiero o leasing financiero es un contrato de administración, pero con posibilidad de compra al final. Y si, bueno, no tienes ya el dinero, ¿verdad? Para pagar el saldo al final por X o Z motivo, pues no hay ninguna sanción y todo bien. Esos pagos que has hecho se consolidan a favor del propietario del bien o del que te ha dado el derecho de administración como cuota de alquiler, pues, como un Ya. arrendamiento nomás. Pero el otro, el fideicomiso, es, digamos, también un contrato de administración, pero no tienes la posibilidad de adquirir al final. Por ejemplo, el BDP, que es una banca pública de desarrollo, ¿verdad?
y otras entidades contratan fideicomisos técnicos, ¿verdad? Apoyo técnico o fideicomisos, digamos, para utilizar bienes o maquinaria de- del acreedor, que es de propiedad del acreedor, como una constructora, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú utilizas por un tiempo determinado, ¿verdad? Te da la administración del bien, pero no vas a comprarlo al final, solamente te está ayudando a que tú puedas realizar tu actividad y al final se está asegurando que le pagues el préstamo, ¿no? Por eso te está ayudando, ¿no? Entonces, el fideicomiso es también un contrato de administración, pero que no tiene posibilidad de compra al final, ¿no? Eso. Doctor, pero para que sea realmente un arrendamiento financiero, el contrato tendrá que decir con esas palabras financiero, ¿no? Claro, Porque supongo arrendamiento que financiero. normalmente se hacen solo contratos de alquiler. Sí, claro. El alquiler o arrendamiento también se contrata así con este denominativo nada más, alquiler o arrendamiento, pero arrendamiento financiero, ¿verdad? Ya, Ya estamos hablando de ese contrato que acabamos de explicar, ¿no? Con la posibilidad de compra futura. bien, doctor, gracias. Sí. ¿Está bien? Entonces, si existen más dudas, tal vez o comentarios, algo más, en estos últimos minutos podemos aclarar o comentar, o en su caso, si está todo claro, ¿no? Entonces, podemos quedar ahí. eh, Como para, les decía que, bueno, les dejé esto en físico también y lo voy a subir igual en digital, ¿no? Bueno, es un crucigrama con algunas preguntas de, de las lecciones uno y 2, ¿no? Como para un poquito refrescar y además hacer una actividad más antes del primer parcial y para tener los conocimientos claros. ¿No? Y además va a valer para acumular los puntos que corresponden a la parte práctica. Entonces lo voy a subir también eh, bueno, vamos a tener hasta el próximo viernes para revisarlo y como ya empiezan los exámenes, ¿no? Tampoco, va a ser el último trabajo antes del parcial porque no está bien tampoco, digamos, dar tarea cuando estamos dando exámenes, ¿verdad? Eso, no sé, no está, tal vez perjudicaría en la parte académica, ¿no? Sí, Entonces, doctor. eso, ¿no? Lo voy a subir así como, pues, va a ser nuestro último trabajo del parcial y lo voy a procurar subir entre esta noche y mañana para que lo puedan revisar hasta la siguiente semana, como viernes, como hoy, hasta la medianoche, así, para que no tengamos dificultad también en el plazo. Y ya luego nos ocupamos de los exámenes, 2 semanas, vamos avanzando un poco y listo, ¿no? Vamos encarando el segundo parcial. Doctor, y para el primer parcial, los temas que va a entrar, ¿no entrará ya de aquí en adelante o cómo los va a tomar en cuenta? Nuestro examen, tengo entendido, es el último día de los exámenes. Sí. Vamos a verlo ahorita, acá estamos, tenemos el 24 de septiembre, ¿verdad? Que estamos hablando en 2 semanas, ¿no? El 21 todavía podríamos hacer una retroalimentación como de los puntos más importantes de lo que va a entrar al examen, ¿no? Entonces tendríamos todavía 2 clases para avanzar, ¿no? Nos falta en realidad para el primer parcial esta partecita que es de la banca pública, que es la segunda parte de este tema, que ya sí va a ser muy largo, ¿no? Ponerlo en una sola diapositiva, pero les voy a mostrar, es cortito y es hasta ahí en realidad el examen, ¿no? Y trata nada más es lo mismo, solamente que entidades de intermediación financiera con participación mayoritaria del Estado. O sea, que el Estado es el propietario, en otras palabras, ¿verdad? Es el propietario de la mayoría del paquete accionario y entre ellos tenemos el Banco Unión como banca pública de carácter comercial, ¿verdad? Y el Banco de Desarrollo Productivo BDP. Y de eso, bueno, de eso trata esta lección, que son 15 diapositivas en realidad. Y hasta ahí sería.
Está bien, doctor, gracias. No, de nada. Doctor, Sí, doctor, disculpe, ha dicho que iba a subir otro trabajo más, doctor. Disculpe, no le logré escuchar. sí, bueno, es un crucigrama que es de los temas que ya hemos avanzado, ¿no? Y van a tener en una semana para realizarlo. Está por aquí, creo que lo tenía por aquí. Bueno, este es un documento de transferencia. El, debe estar aquí, ¿no? Está ahí, aquí están todas las referencias, lo tiene, y tienen todo en los documentos de Word y en las diapositivas, como para poder resolverlo. Cualquier duda también nomás me la hacen saber, ¿verdad? Y no sea algo que no encaja o algo así, ¿no? Entonces, todo bien para aclarar. Y eso, esta sería la última tarea para acumular los 15 puntos de la parte práctica, ¿no? De la nota y luego los 20 puntos del examen. Eso. Ya, gracias, doctor. No, de nada. Entonces quedamos ahí, que tengan buen fin de semana y buenas noches. Pues. Nos vemos el martes en nuestra clase. Les subo hasta mañana ese crucigrama que les acabo de mostrar. Buenas noches, Ya, doctor. Bien, gracias, doctor, doctor. buenas Hasta luego. noches. Hasta luego, buenas noches. Doctor, Sí, una consultita. ¿Y claro. este crucigrama, los que vamos acá es presencial, podemos presentarlo así en físico o es directamente en plataforma también? No, tienen que subirlo a plataforma, ¿verdad? Pero Ya, como les dejé para fotocopiarlo, sí. ¿verdad? Si al momento que lo terminen de resolver, le sacan una foto y esa foto la suben a plataforma, totalmente Ah, válido también. Los que quieran llenarlo así en ya. Word también, perfecto. Y los que quieran imprimirlo y realizar lo que hemos dicho al principio, ¿verdad? Lo de llenarlo y sacarle la foto, también Ya todo está bien, bien, ¿no? doctor. Lo Ya importante es que lo está bien. terminen. Gracias, doctor. Sí, no de nada. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Hasta luego.